Muy buenas tardes. Librería Internacional les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El futuro por decidir, obra que usted la puede adquirir en todas nuestras librerías y a través de nuestro sitio web libreriainternacional.com. Contamos esta tarde con la grata compañía de uno de sus autores, la costarricense Cristiana Figueres, quien estará conversando al respecto junto a Marcelo Castro. En El futuro por decidir, Cristiana y Tom Rivett-Carnac, los artífices del histórico Acuerdo de París en 2015, han escrito un libro de advertencia, pero optimista, sobre el clima cambiante del mundo y el destino de la humanidad. Poderoso, divulgativo y optimista, esta obra nos ofrece las herramientas para enfrentar la crisis climática y nos muestra las opciones de cambio existentes para que, desde cualquier ámbito, podamos reconducir la situación. Cristiana Figueres, para hablar un poquitito sobre ella, es una líder reconocida internacionalmente en el tema del cambio climático. Fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2010 al 2016. Durante su mandato, Figueres reunió a gobiernos, corporaciones y activistas nacionales y subnacionales, instituciones financieras y ONGs para cumplir conjuntamente el histórico Acuerdo de París en el año 2015 sobre el cambio climático, en el que 195 naciones soberanas acordaron un camino de colaboración hacia el futuro. Por su parte, Marcelo Castro, quien estará en este conversatorio, es uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país, con más de 40 años de experiencia en medios de comunicación.
Su trayectoria contempla labores en la Asamblea Legislativa, Radio Monumental y Telenoticias. Actualmente es director de la agencia de comunicación ICC Asesores. Además, es uno de los conductores del programa radial Hoy Toca Ser Feliz de Teletica Radio, además de conferencista en temas de crecimiento personal. Agradecemos a todas las personas que poco a poco se van sumando a este evento y también recordándoles, como es usual en nuestros espacios, que pueden enviarnos sus comentarios, sus consultas, escribiendo acá en la barra del Facebook Live, y nosotros pues vamos a estar transmitiendo estas preguntas, estos comentarios a doña Cristiana, pues para que haga mención de ellos y responda también diferentes inquietudes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo entonces a este conversatorio, dándole la palabra a mi estimado amigo Marcelo Castro. Marcelo, un gusto saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roger. Gracias por esa presentación y qué placer, qué honor estar en esta conversación que promueve la Librería Internacional para la presentación de este libro de doña Cristiana Figueres y también de Tom Rivett-Carnac, quien es coautor de este libro. Doña Cristiana, yo quiero darle cordial y calurosamente la bienvenida. Para mí realmente es un orgullo poder conversar en los próximos minutos con una personalidad tan distinguida ya a nivel mundial en estos temas del cambio climático. Sea usted bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marcelo, le agradezco mucho y gracias a Roger y todos los colegas de la Librería Internacional por ofrecernos a ambos este espacio. La verdad es que desde hace días estoy con ganas de que llegara esta conversación, que es una conversación, bueno, que me parece que nos hace falta, ¿verdad? Ese lema que tenemos, Marcelo, de que hoy toca ser feliz. Qué difícil es llegar a esa conclusión, ¿verdad? Con todo lo negativo que se nos tira todos los días encima. Así es que estoy feliz de que la librería te escogió a vos para esta conversación. Bueno, muchas gracias, de verdad, qué honor. Y que usted se sienta feliz de ese tema, porque en realidad promover felicidad pasa también por tener calidad de vida en la parte de la ambiental, ¿verdad? Cómo nos desarrollamos, esa relación con el planeta, esa relación con la naturaleza, el aprender a amar las plantas, amar todo lo que nos rodea. Yo creo que eso es parte de cómo podemos vernos felices. Yo creo que el que hace daño a la naturaleza realmente no está viviendo con amor, no está viviendo con felicidad, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, es cierto, y yo creo que no solo en Costa Rica, sino en todos los países nos hemos dado cuenta de eso, especialmente el año pasado, el año del COVID, como digo yo, en donde tanta gente tuvo que estar encerrada dentro de cuatro paredes, viendo cemento durante tanto tiempo, y que se dieron cuenta que la naturaleza es una parte tan importante de nuestra vida. Que nos trae de veras una felicidad interna, nos da regocijo, nos da descanso, nos reenergiza las baterías, nos recarga las baterías. Es algo de veras que ha sido como un descubrimiento, que es curioso, Marcelo, porque creo que nos hemos olvidado que cada poquito de agua que tomamos viene de la naturaleza. Cada poco de oxígeno que respiramos viene de la naturaleza. Cada bocado de comida que comemos viene de la naturaleza. Entonces nosotros no sobrevivimos, literalmente no sobrevivimos sin la naturaleza. Y eso se nos olvida. Y pensamos que la naturaleza es algo que podemos destruir o que podemos ignorar. Y yo creo que este año pues nos hemos dado cuenta que eso no es así. Tanta gente que me conversa y me dice, mira, estoy tan desesperado, tan desesperada que me voy a ir a tal lugar porque necesito caminar en lo verde, necesito caminar en un bosque, necesito caminar en la playa, necesito estar entre las plantas. Y yo creo que ese redespertar de nuestra conexión con la naturaleza ha sido muy, muy saludable durante el año de COVID. Qué maravilla verlo así, doña Cristiana. Dicen ustedes en la introducción del libro, ha llegado el momento de recorrer el camino a toda prisa. Ya esa palabra, ya esa frase a toda prisa me llamó la atención, ¿verdad? Porque dicen, la humanidad lleva demasiado tiempo aplazando medidas. Esa es quizá la parte triste, ¿verdad? Cómo hay intereses que se interponen
para aplazar esas medidas que hay que tomar. Pues sí, sí hay intereses que se interponen, también hay indiferencia, ignorancia de la ciencia, todo eso en conjunto ha hecho que hemos aplazado esto de veras ya al punto de que hemos llegado, yo diría, a un precipicio acá, porque ya la ciencia recientemente nos ha informado que para el año 2030, que es al final ya de esta corta década que hemos empezado ya, para el año 2030 vamos a ver colectivamente, todos juntos, vamos a ver definido si a partir de ahí vamos hacia un futuro de veras de destrucción constante y de una miseria humana que es difícil de imaginar, o si hemos logrado cortar y bajar las emisiones de todos a 50%, la mitad de las emisiones para el 2030, y si logramos hacer eso, entonces más bien abrimos la puerta a un mundo que es mucho mejor del mundo que tenemos ahora, porque va a ser un mundo mucho más saludable, con mucho menos polución, con más presencia de la naturaleza en las zonas urbanas y por supuesto con muchísimo más productividad en las zonas rurales. Va a ser un mundo en donde tenemos más independencia energética, en donde estamos de veras usando cada uno de los países los recursos naturales domésticos en vez de tener que importar los caros combustibles fósiles. Entonces, la verdad es que podemos caminar hacia un mundo que es mucho mejor, pero tenemos que cumplir con la tarea de cortar las emisiones en un 50% para el 2030. Pues menuda tarea. Les queremos recordar a los que se nos están sumando a esa transmisión que estamos hoy conversando con doña Cristiana Figueres, una de las autoras de este nuevo libro que ya lo tiene la Librería Internacional, El futuro por decidir, cómo sobrevivir a la crisis climática. Y les recordamos que ustedes también pueden hacerle consultas a doña Cristiana a través de esta transmisión en el espacio de comentarios y consultas. Bueno, entonces quiere decir, doña Cristiana, que este es un SOS. El Pacto de París no ha sido capaz de poner los estados en acción. Hubo mucho entusiasmo cuando se firmó, se sentía un aire de triunfalismo. Pues sí, y la verdad es que ha tenido un efecto muy benéfico, ¿verdad? Los analistas lo llaman el efecto de París, que es que desde entonces hemos incrementado la instalación de generación de energía eléctrica muchísimo más de lo que teníamos antes. Solo en el año pasado ya incrementamos en un 50% a nivel global, ¿verdad? Incrementamos la capacidad instalada de energías renovables en un 50% por encima de lo que teníamos en el año 2019. Y eso que el año pasado fue un año de muy poca demanda de energía por los efectos de COVID y por el hecho de que la economía mundial estuvo prácticamente parada. Además, desde el Acuerdo de París, todas las compañías manufactureras de automóviles ya se han comprometido con producir modelos eléctricos que todavía son un poco más caros, pero que pronto van a bajar y van a estar a paridad de costo con los modelos de combustibles fósiles. Además, en los últimos 5 años hemos tenido un cambio en los flujos de inversiones financieras que ha sido algo que no nos podríamos haber imaginado. Trillones y trillones de dólares que se han movido de estar invertidos en las tecnologías sucias y de alta polución a las tecnologías limpias. Entonces, el efecto de París ha tenido su impacto. Habiendo dicho eso, Marcelo, y resumiendo todo eso como que, bueno, la economía global se está descarbonizando y por tanto vamos en la dirección correcta. Sin embargo, vamos en la dirección correcta, pero no al paso que debiéramos, no a la velocidad que debiéramos. Y ese es el problema. No es la pregunta ya si vamos a descarbonizar, esa no es la pregunta. La respuesta a eso es definitivamente que sí, porque ya esa descarbonización es imparable.
La gran pregunta que todavía estamos tratando de contestar es ¿a qué paso, a qué velocidad, a qué nivel vamos a poder descarbonizar? Y de eso depende el éxito que podamos tener. Claro, dicen ustedes una frase que a mí me impactó también, donde señalan, nos vamos aproximando rápidamente a los límites, más allá de los cuales la Tierra tal como la conocemos dejará de existir. Sin embargo, los estragos resultan invisibles para muchos, es decir, es lo triste de esta historia, que muchos cierran los ojos, sencillamente no quieren ver. Sí, sí, exactamente. Y bueno, comentábamos antes de que empezáramos que ya está lloviendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Son lluvias muy raras. Que a los agricultores no les sirve porque vinieron demasiado temprano. Yo estoy aquí en Península de Osa y los mangueros se quejan de que se les van a contaminar los mangos, que no van a poder tener la cosecha. Las sandías, los melones que están ahí, que no han podido todavía cosechar, se les van a estropear porque las lluvias vinieron demasiado temprano. Entonces, los agricultores sí se dan cuenta, la verdad que estamos con efectos muy raros. Ahora, los que no son agricultores tal vez les es más difícil entender, pero lo que vos decías es que estamos a punta de entrar o de cruzar ciertas fronteras que son de veras muy peligrosas. Y en los últimos 12 meses, los científicos nos han dicho que estamos a punto de cruzar 3 fronteras globales que son muy peligrosas. Lo primero es la desaparición de los corales en los océanos del mundo, que si eso llegara a ser, ahí como los corales están abajo en la cadena de comida de todos los seres del océano, pues ahí tendríamos un dominó de desaparición de muchísimos animales del océano, de los cuales dependemos los seres humanos. Eso es uno. Lo otro que estamos en peligro de que se nos desencadene es la parte oeste de la Antártida, que podría estarse cayendo ya de una manera demasiado rápida y que va a levantar los niveles del mar. Y lo tercero es en el otro polo, en el polo norte, que podría ser posible que de ahora en adelante ya no se congelen esas aguas en el invierno, sino que esas aguas continúen siendo negras porque son muy profundas durante el invierno. Todos esos 3 límites planetarios, si nosotros sobrepasamos esos 3 límites planetarios y estamos a punto de hacerlo, ahí se desencadena un dominó de transformaciones en los ecosistemas que no vamos a poder parar ni controlar. Y que la amenaza final de eso es que vamos a tener unas áreas muy grandes en el planeta que no van a ser habitables. No vamos a poder seguir viviendo con la distribución de la población que tenemos ahora. Lo que significa que vamos a tener una migración forzada de millones de personas que van a tener que migrar simplemente para sobrevivir, con las consecuencias de presión político, de conflictos militares, de conflictos sociales y económicos que eso va a desencadenar. Entonces, o sea, sabemos que es un desastre y sabemos que eso no es inevitable, que podemos parar esas emisiones y tenemos la responsabilidad de hacer un cambio de dirección acá para poder evitar esos estragos. Sí, sin duda, doña Cristiana toca un punto pues vital y muy sensible, ¿verdad? Porque ya tenemos, por ejemplo, en la actualidad, crisis migratorias muy terribles y si vienen más producto de esto, pues no sé a dónde va a parar realmente la humanidad y sobre todo el poder mantener a esas masas que migran. Vamos a dar paso, doña Cristiana, a preguntas que nos hacen las personas que nos están siguiendo. Nos agrada muchísimo que eso sea posible porque vemos que la gente se interesa. Por ejemplo, el señor Gabriel Vázquez nos pregunta, ¿cómo convencer o concientizar a las personas que todavía no creen precisamente en el cambio climático, en ese término? Bueno, Gabriel, te voy a decir sinceramente que yo ya dejé de preocuparme por las personas que no creen en el cambio climático, porque me parece que decir que yo no creo en el cambio climático es, la verdad,
tan ridículo como decir yo no creo en la gravedad. Bueno, pues yo puedo pararme aquí frente a mi casa y pegar gritos y decir yo no creo en la gravedad. Eso no quita que la gravedad esté teniendo el efecto sobre mi cuerpo y sobre todo lo que está por acá. Entonces, el que yo no crea en la gravedad no es irrelevante a la realidad científica y física de la gravedad. Lo mismo con el cambio climático. Para aquellos que todavía, después de toda la ciencia que tenemos, después de toda la evidencia que tenemos, dicen, yo no creo en el cambio climático. Bueno, no creer en el cambio climático es que, por favor, el cambio climático no es una religión, no es una ideología que uno puede decir, creo o no creo. No, es una realidad. Y ya si hay personas que se rehúsan a creer en eso, bueno, pues que Dios los acompañe. Ahora, siendo un poco más generosa después de eso, yo con ciertas personas lo que les pregunto es más bien cuál es la experiencia que están teniendo. Yo no busco convencerlos, sino yo les pregunto qué han notado. ¿Qué han notado en los últimos 2, 3, 4, 5, 10 años que es diferente ahí frente a su ventana, frente a su puerta? ¿Y a qué le adjudican eso? O también podemos preguntarles, mire, ¿y usted quiere vivir en una ciudad con polución? ¿Usted quiere contaminar sus pulmones? ¿O usted prefiere una ciudad que sea limpia, que no contamine los pulmones? Y de alguna u otra manera, sea por interés personal, porque todos preferimos la salud, sea porque nos estamos dando cuenta de la evidencia que está pasando, de alguna u otra manera, la gran mayoría de las personas empiezan a decir, bueno, de ahí, pues sí, tal vez sí. Sí, un punto muy, muy importante. Yo creo que todos los seres humanos de alguna manera estamos sufriendo esas consecuencias y que no queremos para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, una situación como la que se puede venir. Don Iván Ramírez dice, ¿cuáles considera usted, doña Cristiana, que son las medidas de shock para las naciones que aún son escépticas ante los datos y que no están tomando medidas? Bueno, la verdad es que como gobiernos centrales, con pocas excepciones, y creo que ahora solo queda Brasil, que está bastante rejego por el momento, pero el resto de las naciones se han dado cuenta que es en su interés ir bajando sus emisiones, porque todos los países han sufrido los efectos negativos del cambio climático, algunos más y algunos menos. Y la verdad es que vemos que todos están haciendo un esfuerzo, como dije antes, no el esfuerzo suficiente. Pero para usar la palabra que dijiste de shock, me parece que cada vez que hay un estrago y un evento climático que sobrepasa todos los récords que hemos tenido, esos son los shocks que la naturaleza misma nos está dando. Y viendo todo eso, pues los gobiernos están empezando a hacer un mayor esfuerzo. La semana entrante tenemos la cumbre del presidente Biden, que ha invitado a 40 jefes de Estado para que virtualmente hagan, porque no van para Washington, pero virtualmente, para que hagan públicos sus compromisos que van a asumir ahora en la segunda etapa del Acuerdo de París, porque ya todos asumieron sus compromisos en el 2019 y ahora les toca la segunda etapa de esos compromisos. Ya la Unión Europea tomó un compromiso y una responsabilidad muy fuerte de reducir sus emisiones en 55%. Ya sabemos que China va a llegar al tope de sus emisiones en el 2030. Estamos esperando el anuncio de los Estados Unidos, que lo hará la semana entrante. Sí, por cierto, la posición del nuevo presidente de Estados Unidos es de alguna manera reivindicar, digamos, la posición que su antecesor tuvo y que más bien retiró al país de los acuerdos de París y que sin duda Estados Unidos ejerce una influencia muy importante por ser una economía tan poderosa, ¿verdad? Así es, y también por tener tanta capacidad técnica, tanta capacidad financiera para poder
para poder acelerar esta transformación. Pero interesantemente, Marcelo, cuando el presidente Trump se salió del Acuerdo de París, yo estoy segura que él creyó que él iba a ser seguido por otros países. Y de ahí, y la larga lista de los países que se salieron del Acuerdo de París fue uno, individualmente los Estados Unidos. Ningún otro país se salió porque todos entienden que hay un bien común acá. ¿Cuál país se beneficia con un planeta muerto? Nadie. Todos se dan cuenta que hay un bien común y todos están haciendo esfuerzos insuficientes, pero todos están haciendo sus esfuerzos por reducir las emisiones y por ser más eficientes. Así es, le recordamos que hoy estamos en este conversatorio con doña Cristiana Figueres porque estamos presentando el libro El futuro por decidir, que ella ha escrito conjuntamente con Tom Rivet Carnac y que nos habla precisamente de la necesidad de tomar acciones ya inmediatas sobre el cambio climático. Gracias a las personas que nos siguen y las preguntas que nos hacen. Marian Villalobos le pregunta, ¿cuáles son las acciones prioritarias que una persona debería tomar para tener un mayor impacto en la reducción de su huella de carbono? Bueno, qué buena pregunta, Marian. Lo primero que debemos hacer es, número uno, cuantificar nuestra huella de carbono. Ese es bastante interesante que todos sabemos por dónde anda nuestra cuenta bancaria, pero muy pocos de nosotros sabemos por dónde anda nuestra cuenta de carbono. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meternos en Miss Google, como le digo yo, y meter ahí calculadora de carbono, y con eso salen una gran cantidad de organizaciones, la gran mayoría académicas o sin fines de lucro, que tienen una calculadora de la huella de carbono, y al contestar las preguntas, pues nosotros podemos saber cuánto es nuestra huella de carbono. Entonces, lo primero es saber cuál es nuestra huella de carbono personalmente, o de la familia, o del pueblo, o bueno, o del país. Y luego, esa misma metodología te indica a dónde están tus emisiones más fuertes, más altas. Y entonces ahí ya puedes ir haciendo tu plan sobre cómo vas a bajar esa huella. Y te va indicando a dónde son, y vos podés ver a dónde podés bajar más fácilmente. La verdad es que hay maneras de bajar la huella de carbono personal que número uno, no cuestan plata, y número dos, son muchísimo más beneficiosas para nosotros. Yo sé que los ganaderos de este país están sumamente preocupados, pero la verdad es que el consumo diario de carne roja no es beneficioso para nuestra salud, y además no es beneficioso para la salud del planeta. Entonces, ir bajando ese consumo, eso no quiere decir pasar de ser un consumidor de carne roja a ser vegetariano de hoy para mañana, pero ir bajando ese consumo, ir mejorando nuestra dieta, ir mejorando el servicio de transporte, y no caer en las malas costumbres de otros países de montarnos a un vehículo para ir a hacer un mandado a los 200 metros. Por favor, ¿verdad? Eso no es necesario. También, curiosamente, podemos ir viendo algo tan simple como el uso de energía en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro edificio. En Costa Rica somos bendecidos en que toda nuestra energía, bueno, la gran mayoría, casi no, más del 90% es energía renovable. Eso es muy poco común, pero solo porque es energía renovable no la tenemos que desperdiciar. Entonces, siendo mucho más conscientes de la energía eléctrica que estamos utilizando en nuestros hogares, también podemos contribuir a una huella de carbono menor. Y además, a lo final, diría yo, todos los aparatos que tenemos en la casa, pues deberían de ser lo más eficientes posibles. O sea, no son sacrificios inmensos los que tenemos que dar, especialmente en un país tan privilegiado con respecto a nuestra responsabilidad ambiental como Costa Rica. Y bueno, y lo que dejé por fuera, por supuesto, y que no lo quiero dejar por fuera, es contribuir
al crecimiento de biomasa. Sembrar árboles, sembrar plantas en un país tan fértil como Costa Rica. Bueno, yo toda la semana siembro, no sé, 10, 20, 30 plantas, árboles, de todo, porque así también, número uno, muchísimo más bello para nuestro jardín o para nuestro entorno, pero además estamos contribuyendo a capturar el CO2 del aire y ponerlo otra vez en la biomasa. Uno de los temas que me llamó la atención y que yo creo que muchos líderes lo han hecho, ¿verdad? Personas verdaderamente conscientes de eso, entre ellos cosas que he leído de don Pepe Figueres, por ejemplo, que hablaban justamente de la importancia de que también para ver cambios hay que eliminar injusticias, hay que acabar con prejuicios como el racismo, es decir, esos sectores de la población que sufren, doña Cristiana, que sufren por ser apartados, por ser discriminados, por todo esto, sencillamente agravan mucho el problema del cambio climático. La naturaleza también se ve castigada por esa parte, ¿verdad? Bueno, qué dicha que trajiste ese tema a colación, Marcelo, porque precisamente por eso es que yo dedico mi vida al cambio climático, porque el cambio climático es la injusticia más grande que el ser humano ha causado. El cambio climático es injusto por supuesto, con generaciones venideras. Entonces, intergeneracionalmente, una injusticia con nuestros descendientes que jamás causaron y son los que van a ser más afectados. El cambio climático es injusto entre el norte y el sur, entre los países industrializados y los en desarrollo, porque fueron los países industrializados quienes, a razón de la revolución industrial, los que causaron el cambio climático, y somos nosotros, los países en desarrollo, los que estamos sufriendo más y los que tenemos menos capacidad de adaptarnos a eso. Entonces, segunda injusticia. Tercera injusticia del cambio climático es la parte de género. En el mundo son las mujeres las que están sufriendo muchísimo más desproporcionadamente los efectos de cambio climático con respecto a los hombres. Y por supuesto que el cambio climático es una injusticia social, económica, de un nivel que nunca lo hemos causado, porque las personas que tienen más recursos tienen la capacidad de adaptarse o de moverse a otro lugar o de protegerse contra esos estragos de la naturaleza, mientras que las personas de pocos recursos no tienen esa capacidad. Entonces, hay una serie de injusticias que todas se van multiplicando una con la otra, y por eso es que a mí me parece que el cambio climático es el atrevimiento más grande contra los derechos humanos, porque todo lo que he dicho son básicamente derechos humanos, y el hecho de que eso sea potencialmente un robo que le estamos haciendo a las mujeres, a las futuras generaciones, a las poblaciones menos proveídas. Es algo inaceptable, Marcelo, es inaceptable. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene la obligación, la responsabilidad de contribuir en lo que podamos a reducir esas emisiones por la injusticia tan grande del cambio climático. Bueno, yo creo que usted tocó un punto medular y me encanta también que lo haya tocado y que tenga ese nivel de conciencia. Yo creo que de eso podríamos hablar horas y horas, pero precisamente usted habló de las mujeres y aquí tengo dos preguntas más de mujeres. Por ejemplo, Suyen Ramírez Villegas dice, quisiera que nos amplíe sobre la relevancia del papel de la mujer ante la crisis climática. Vea usted que usted mencionó el caso de la mujer. Bueno, aunque usted no lo crea, el 50% de las mujeres en este mundo, no estoy hablando del 50% de las mujeres en países en desarrollo, no, el 50% de las mujeres en este planeta todavía están cocinando con un fueguito abierto, donde ponen 3 piedras, 3 pedacitos de madera, 3 pedacitos de leña, y así cocinan para sus familias.
Entonces, entendamos, número uno, que esa cocción que es necesaria porque tienen que alimentar a sus familias, número uno, produce una gran cantidad de enfermedades de los pulmones en las mujeres y los niños que son las que están a la par del fuego todo el día. Pero también entendamos que esas mujeres tienen típicamente que caminar una distancia muy larga para ir a traer la leña. Con el cambio climático, esa leña se está haciendo más y más escasa. Por lo tanto, ellas tienen que caminar más y más lejos para ir a traer la leña. Igual con el agua que se necesita para un hogar se está haciendo más y más escaso. Ella tiene que caminar más y más para ir a traer leña, para ir a traer agua. Y la fertilidad de nuestros suelos también está mermando por el cambio climático. O sea, que las mujeres que son responsables de las cosechas, de cocinar, de traer agua, son las que están desproporcionadamente pagando el precio del cambio climático. Además de eso, Marcelo, además de eso, pensemos que esas mujeres en su camino largo a poder darle de comer y de tomar a sus familias, son atacadas sexualmente porque caminan largo y solo. Entonces, esto es una situación otra vez inaceptable de que estas mujeres que no han causado el cambio climático para nada, pero son las que están pagando el precio más alto. Sí, completamente. Por otro lado, Marcelo, interesantemente son las mujeres las que pueden contribuir a la solución porque ellas son las que deciden qué es lo que se hace en la casa. Entonces, hay un gran potencial de liderazgo femenino de poder contribuir a la solución. No cabe duda, pero realmente llena de tristeza esos datos que usted da y esa realidad que está viviendo el mundo, porque todos nos vemos muy imbuidos en todo este mundo de la tecnología, nos vemos imbuidos en este modernismo. Y entonces como que, ¿verdad? Hay una parte nuestra que ignora que hay un gran segmento de la población todavía sufriendo a esos niveles, ¿verdad? Todavía sufriendo esa discriminación de la que usted habla. Exactamente. Y no podemos olvidar eso, ¿verdad? O sea, no podemos sumirnos en nuestro privilegio porque en Costa Rica somos unos privilegiados en muchísimas cosas. Este país es un país privilegiado. No podemos sumarnos en eso y olvidar que hay una gran parte de la población humana que está viviendo en situaciones cada día peores. Completamente. Aida María Castro González le pregunta, ¿hay realmente acciones por las grandes islas de plástico en el mundo? ¿Cree usted que países como los nuestros podrán lograr acciones contra el plástico como las leyes fuertes que se implementaron, por ejemplo, en la Unión Europea? Pues hay pocas acciones, o sea, comparado con las proyecciones de lo que vamos a tener de plástico para el año 2050, que ya sabemos que vamos a tener más plástico que peces si no nos cuidamos, la verdad es que hay pocas acciones, ¿verdad? Y las acciones deberían de ser en dos direcciones. Número uno, sacar el plástico. Y hay ciertas tecnologías que se están desarrollando para eso. Sacar el plástico por la urgencia de que los peces se están comiendo el plástico y que si estamos comiendo pescado, pues nosotros nos estamos comiendo el plástico. Entonces, eso, número uno, sacar el plástico. Y ahí hay pocos tecnologías que se están desarrollando, no las suficientes. Pero por otro lado, hay que dejar de usar plástico. Y tenemos ejemplos en otros países en donde una bolsa plástica tiene una multa altísima. Nosotros no tenemos eso todavía. Eso es una parte acá en Costa Rica que yo veo que en las ciudades, incluso acá en la península de Nicoya, donde yo vivo, ya hay cierta conciencia sobre las bolsas plásticas, ya cada uno de nosotros, bueno, no sé si cada uno, pero ya estamos llevando nuestro bolsito al mercado para echar los mangos, echar los chayotes, que es preferible a la bolsa plástica. Ya en ciertos lugares nos preguntan, ¿quiere una bolsa? Y ojalá que todos digamos que no, pero no hemos llegado al punto de ponerle una multa a la bolsa. La verdad es que nosotros tenemos muchos materiales naturales de los cuales podemos hacer bolsitas para poder traer nuestras cosas a la casa o llevarlas de A a B.
Y si hiciéramos eso, también estaríamos gestando toda una nueva industria y por lo tanto dando empleo a pequeñas empresas que podrían estar produciendo esas bolsitas o esos bolsitos. Entonces, no estamos todavía haciendo en Costa Rica lo necesario para dejar de consumir o de producir y de usar el plástico. Bueno, los puntos que plantean nuestros seguidores acá en esta transmisión son muy variados, pero se nota realmente, uno, el interés y también el conocimiento de muchas personas, y eso nos alegra mucho, doña Cristiana. Por ejemplo, en la línea del tema de la explotación petrolera, algunos quieren saber su criterio sobre el interés de algunos sectores de favorecer esa exploración en Costa Rica. Otra pregunta importantísima. Vea, empecemos por darnos cuenta que en Costa Rica sospechamos que podríamos tener petróleo, pero las perforaciones que se han hecho en el pasado no nos han confirmado. Tendríamos que hacer más perforaciones para confirmar. Pero digamos, en el caso de que eso se confirmara, entonces estaríamos en la ridícula situación de que ya hay 50 años equivalentes de consumo de petróleo confirmados en el mundo. Confirmados. 50 años al nivel de uso que estamos teniendo ahora. Entonces, y además sabemos que no vamos a seguir usando el petróleo al nivel que lo estamos usando ahora, sino que ya estamos mermando y que ya llegamos hace 2 años al pico del uso de petróleo y que ya el mundo está en un declive en petróleo. Entonces, si tenemos tantísimas reservas confirmadas, en donde las compañías de petróleo y de gas están tratando de sacar lo máximo que pueden de los pozos que están en operación ahora, es difícil entender cómo Costa Rica podría competir contra unas reservas confirmadas, contra pozos que ya están en operación, en una situación en que las compañías de petróleo están descapitalizándose porque estamos dejando de consumir petróleo. Entonces, y además que las instituciones financieras ya no les están brindando el capital necesario porque saben que esos son unos activos que van a quedar varados porque la economía global ya no puede absorber más de esos combustibles fósiles. Entonces, compañías que están descapitalizadas, que no tienen capital de riesgo para ir a buscar y perforar y ver si hay más. Además que no tienen ningún interés, ninguna motivación, porque ya tienen suficiente petróleo, aunque siguiéramos usando ese petróleo. Entonces estaríamos en la situación peligrosísima que el Estado de Costa Rica tendría que subvencionar esas perforaciones para poder atraer a Costa Rica alguna compañía que haga esas perforaciones a costas del Estado, o sea, a costas de los que pagamos impuestos. ¿Cómo vamos nosotros a subvencionar una perforación para un recurso que no se necesita en el mundo? Porque ya pasamos al siglo XXI, ya estamos dejando de usar ese recurso. ¿Cómo vamos nosotros a subvencionar eso? Sabiendo además de la contaminación que eso puede causar en Costa Rica. Pero ese razonamiento no tiene ni pies ni cabeza. No podemos darnos el lujo de subvencionar una industria que ya va de declive mundial. Muy bien, doña Cristiana, usted por ejemplo, favorecería más desarrollo de la energía solar y de la energía eólica, porque acá estamos pues muy bien en ese campo, pero todavía, digamos, predomina la energía hidroeléctrica. Sí, pero la energía hidroeléctrica es sumamente importante. O sea, lo que cada país tiene que hacer y lo que Costa Rica ya tiene es una cartera de diferentes fuentes renovables que le permita al país ir usando de acuerdo a las condiciones naturales, ir usando los recursos que mejor produzcan energía. O sea, en un tiempo de sequía no vamos a tener tanta hidroelectricidad, pero en un tiempo de muchas lluvias, ahí tenemos la hidroelectricidad. También tenemos geotermia, también tenemos viento, pero en un periodo de poco viento no podemos depender de las turbinas eléctricas. En un periodo de mucho viento
pues eso es lo que le metemos a la matriz. O sea, Costa Rica en este sentido es otra vez un país privilegiado porque tenemos una cartera de diferentes energías renovables que podemos jugar con ellas según las condiciones naturales. Eso no es la condición en muchos otros países que dependen de un solo o de dos fuentes de energía y que si las condiciones no se dan, pues tienen que importar combustibles fósiles. La verdad es que aquí deberíamos de seguir invirtiendo en más generación eléctrica. Ahora tenemos un superávit de generación porque no estamos usando suficiente electricidad. Tenemos que pasar a electrificar el transporte de Costa Rica y apenas electrifiquemos el transporte vamos a tener más demanda y podemos entonces usar esa electricidad limpia que en muchos países no tienen esa electricidad limpia. Electrificando el transporte usamos nuestra propia electricidad y además sacamos la polución del Valle Central, que bueno, ustedes saben lo que es vivir en el Valle Central. Además de que empezamos a lidiar con esas presas, esos tranques que tenemos, esa ineficiencia en el sistema de transporte. Entonces tenemos que lograr un transporte eficiente, limpio, moderno y accesible a toda la población. Así es, lamentablemente pues siempre hay intereses políticos que se interponen o esas discusiones que a veces son hasta estériles, pero bueno, es parte del sistema y es un sistema en el cual estamos siendo partícipes y entendemos que de todo lo que hay es de los mejores. Doña Cristiana, hay preguntas en el sentido de que si hay algún proyecto donde usted está involucrada para arborizar la ciudad. Armonizar la ciudad, arborizar, ¿qué quiere decir eso? Sembrar árboles. Sí, la pregunta es si eso es en Costa Rica. Sé que hay varios proyectos, estoy pensando en este momento en un proyecto en algunos barrios de San José que están siendo promovidos por el gobierno de España, curiosamente, para promover más plantaciones en la ciudad. Y en ese caso me parece una idea sumamente interesante porque lo que están diciendo es, vea, en Costa Rica todo crece, ponemos un palito ahí y crece. Y lo que deberíamos de estar haciendo, como tenemos tantísimas rejas que se ven feas, pero que son necesarias para la seguridad personal, ¿por qué no hacemos crecer enredaderas verdes preciosas sobre esas rejas? Eso permitiría enverdecer la ciudad, hacerla mucho más fresca, hacerla más agradable y poder absorber dióxido de carbono del aire. Eso me parece una idea excelente. También quiero decir que sé que el ICE tiene un programa de reforestación que si uno le escribe al ICE y le dice, mire, tengo tanto terreno, el ICE te manda árboles que son de la zona, árboles que son de la zona en donde estás para que los plantes. Entonces, fuera una institución del gobierno nacional o fuera el gobierno de España, hay proyectos para arborizar el país y la verdad es que Costa Rica tiene en eso otro privilegio de que pasamos de ser un país que tenía 29% de cobertura forestal, ahora un país que tiene el 52% de cobertura forestal por el incentivo del pago de servicios ambientales. Pero no nos podemos dormir en los laureles, ese 52% de cobertura forestal está siendo amenazado ahora. Entonces tenemos la obligación de recuperar eso y de seguir sembrando. Yo sé, porque vivo en la península de Nicoya, que la gran mayoría de los turistas que vienen a Costa Rica vienen porque somos un país verde. O sea, esto es un foco de creación de empleo en el sector turista, en el sector de restaurantes, de alquiler de vehículos, en el sector de hotelería. Tenemos muchísimas pequeñas y medianas empresas en ese sector de turismo que se alimentan del turismo y el turismo se alimenta porque el turismo lo trae Costa Rica porque somos un país verde. Entonces tenemos que seguir siendo un país verde. Qué bueno, doña Cristiana. Lo triste es que ya el tiempo se va acabando, pero viera que incluso aquí estoy viendo comentarios donde agradecen su participación
y la felicitan. Y también, por ejemplo, Iván Ramírez nos dice, en nuestro club de lectores de la compañía HP, justo estamos leyendo este libro hace unas semanas. Ha sido increíble la experiencia de leerlo y compartirlo con los compañeros. Vea qué bonito. Noé Muchas Jiménez gracias. también dice, ¿qué decía usted? No, que muchas gracias por eso. Sí, también Juan Ortiz dice que agradece la transmisión. Noé Jiménez, que el tema le parece interesante. Yadira Solís dice que el tema le apasiona. Carla Mov dice, vamos muy lento en este proceso, pero por lo menos ahí vamos poco a poco, dice ella. P.E. Miranda dice, ¿cuál es la verdadera proyección de Costa Rica para disminuir la emisión de carbono? ¿Hay proyectos donde usted esté involucrada en eso? No, yo no estoy involucrada en ningún proyecto en Costa Rica porque, bueno, porque mi compromiso es con la transformación a nivel global. Y aunque estoy viviendo en Costa Rica por tema de COVID, pero sigo trabajando a nivel global y confiando en que hay muchísima gente, especialmente gente joven en Costa Rica, que están empujando este tema y están haciendo lo responsable. Así es que yo les agradezco a todas esas personas. Claro que sí. Voy a terminar ya, voy a tener que ir concluyendo la transmisión, pero bueno, agradecer a tantos comentarios. Ana María Amador dice, respetos y felicitaciones a doña Cristiana por su participación y preocupación por este tema a nivel mundial. También dice Aida María Castro, una gran admiración por usted, señora Cristiana. Yo encantada, voy a sembrar árboles, dice, que ella encantada incluso va con usted a sembrarlos. Ok. Dice Patricia Fernández, todos los ticos deberíamos saber y conocer quién es doña Cristiana y todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nuestro planeta. No puedo leer más comentarios ni más preguntas porque ya el tiempo se nos fue, pero le agradezco muchísimo. Marcelo, Primero, dar las gracias. Sí, dar las gracias a todas esas personas tan interesadas, recordarles que el libro ya está en la Librería Internacional, en todas las sucursales, El futuro por decidir, escrito por doña Cristiana Figueres y Tom Rivet Carnac. No sé si estoy pronunciando bien el apellido de él. Bueno, yo le digo Don Carnaco como mi apodo. ¿En serio? Sí. Qué bien. Bueno, doña Cristiana, muchas gracias, de verdad. No sabe lo que me llena a mí de satisfacción poder haber conversado con usted y haber llevado este ratito de mensajes a la población, que estamos seguros que conforme se vaya mandando en gotitas esos mensajes, poco a poco van a ir calando, ¿verdad? Así es, así es. No, mi agradecimiento más bien, yo, Marcelo, soy la que le agradezco a usted este rato y que se haya tomado la iniciativa de ver el libro, y muchísimas gracias a la Librería Internacional. Así es, y bueno, a todas las personas que nos están viendo, pues aquí queda la grabación, que eso es lo bueno ahora de las redes sociales. La grabación queda aquí en el sitio de la Librería Internacional y en el sitio mío, Marcelo Castro, y entonces pues pueden decirle a los amigos, a los que conozcan, que puedan ver cuando gusten esta entrevista. Muy buenas tardes y muchas gracias, doña Cristiana. Gracias. Hasta luego.